aquí, me emocionó esto del estudio, pastor, de grabación. Yo he grabado 7 CDs y yo dije, pues ya voy a tener, ya sé dónde venir a grabar también. Voy a leer aquí la porción en el capítulo 2 de Marcos, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se allegaron muchos que ya no cabían ni aún al contorno de la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era llevado de 4. Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, destecharon el techo donde estaba y habiéndolo destechado, bajaron el lecho en que el paralítico estaba echado. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre, bendice el mensaje, Señor, de tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en el culto, Señor. Los cantos especiales, los cantos congregacionales, la presentación de los niños, Señor. Pero ahora rogamos que tú bendigas el mensaje de tu palabra. Esta preciosa gente no viene a oír un hombre, quieren escuchar tu voz, Señor. Por favor, te ruego, háblanos. Si hay alguien que no es salvo, Señor, que no está seguro de ser salvo, pueda conocer a Cristo como su Salvador personal. Si alguien, mi Señor, tú estás llamando para que sea un misionero, un predicador, que esta noche sea el tiempo en el cual dedica su vida. Te rogamos, Padre, que bendigas el mensaje, bendice a cada oyente, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Como les decía, para mí es una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes y poder conocer la iglesia. No tenía la bendición de poder conocer esta iglesia, pero otra vez gracias por todos los años que fueron fieles en apoyar nuestro ministerio. Mis amados hermanos, ha valido la pena todos estos años y bueno, ahora rogándoles que oren para que el Señor nos guíe en este nuevo campo al que vamos. Vamos con la idea de hacerlo lo que siempre hemos estado haciendo, el ganar almas, el entrenar gente, el enviar misioneros. Entonces les pido que oren por eso. Yo no sé si tendré tiempo para cantar un especial así bien rápido, pastor. ¿Puedo usar esta guitarra? ¿Cómo se hace esto? Nomás la levanto. Es que de esta no hay en el rancho allá. Ok. Hay un canto que se llama Ayúdame a mirar. Nosotros ahí le cambiamos la letra. Mi hijo me dijo: papi, ¿por qué no le pones Panamá en lugar de mi país? Y hermano, debemos tener carga por las almas. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero más seguir siendo insensible a la necesidad a mi alrededor. Ayúdame a hacer algo por mi pueblo. Y no estoy hablando de lo material. Entiendo que sin Cristo están perdidos. Señor, me duele mucho ver a dónde van. Y te pido perdón por Panamá. Pido salvación para Panamá. Señor, aquí estoy, envíame allá. Yo quiero predicarles tu verdad. Ayúdame a amar como tú amas, para poder hablar a los demás, para compadecerme de las almas
y hacerme parte de su necesidad. Ayúdame a sufrir si es necesario, para poder mirar aún más allá, como si no existieran las fronteras, pues todos necesitan tu verdad. Y te pido perdón por Canadá, pido salvación para Canadá. Señor, aquí estoy, envíame allá. Yo quiero predicarles tu verdad y te pido perdón por Graham. Pido salvación para Graham. Señor, aquí estoy, envíame allá. Yo quiero predicarles tu verdad, solo tu verdad. Así. Muy bien, mis amados hermanos, pues esa debe ser la carga de cada iglesia, las misiones. Regresando al mensaje, mis amados hermanos, encontramos aquí un episodio en el cual el Señor Jesucristo está en pleno ministerio ahí en Capernaum. Pareciera que Capernaum es el centro donde el Señor tenía su centro de estrategia, porque Él iba a predicar y regresaba a Capernaum. La Biblia nos dice, hermanos, que Él parecía que había una casa, no era de Él, porque Él dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Encontramos que había una casa y Él aprovechaba cuando la gente venía y aprovechó para predicar la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 1, y se oyó que estaba en casa. Hermano, encontramos al Señor Jesucristo en su ministerio, que muchas personas iban a Él porque querían de comer. Y no importando la circunstancia, Él iba y les predicaba. Dice ahí en el versículo número 2, dice, y les predicaba la palabra. Vea el capítulo 1 en el versículo 35. Capítulo 1, 35 dice la palabra de Dios. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar muy desierto y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen, todos te buscan. Y les dice, vamos a las aldeas vecinas para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea. Hermano, el Señor Jesucristo aprovechó para predicar. Yo creo que no hay otro predicador como Él. Imagínense la voz que tenía el Señor para predicar cuando no había micrófonos, cuando no había ningún parlante, ninguna bocina, y Él predicaba y miles escuchaban el mensaje. Pero quiero llamar su atención, mi amado hermano, a algo en particular. Dice la Biblia que había un hombre que era paralítico, un hombre que no podía andar, y fue traído por 4 hermanos. 4 personas. Yo puedo creer que eran amigos de él y lo amaban. Tan amigos que ellos fueron donde estaba Jesús, porque era el único que tenía la solución para su problema. Yo puedo pensar, el uno al otro se dijeron, oye, allá anda aquel Jesús que sana a los enfermos, ¿por qué no llevamos a nuestro amigo? Y lo llevaron. Y en esta hora, hermano, quiero hablarles acerca de los 4 amigos de la obra misionera. 4 amigos de la obra misionera. ¿Puedo usar esa silla? ¿Me la pone aquí alguien, por favor? O bueno, mejor acá, aquí con esta. ¿Sí puedo usar esta, pastor? Ok, vamos a poner esta aquí. Aquí está bien. Aquí está bien. Hermano, 4 amigos de la obra misionera.
Estos tuvieron compasión de su propio amigo. Fueron donde estaba Jesús y no podían llegar a causa de la multitud. ¿Y qué hicieron? Subieron arriba, destecharon y bajaron al paralítico. No lo tiraron. Se empleó esfuerzo, hermano. Pero había un paralítico. Necesito un paralítico aquí, por favor. Venga alguien, un hombre. No hay hombres en la iglesia, pastor. A ver, un hombre, venga, no, sin miedo. No, si el hermano sí tiene cara de paralítico. Aquí siéntate, hermano. A ver, hace cara así como de paralítico. Muy bien, okay. Hermano, déjeme decirle, el primer amigo de la obra misionera es una iglesia que ora constantemente por los misioneros. Necesito una iglesia o un amigo, el primer amigo de la obra misionera, alguien que venga, por favor. Muy bien, aquí viene el que sea más orador. Okay. El primer amigo de la obra misionera es una iglesia que ora, mi hermano, constantemente por los misioneros. Lo primero que tenemos que hacer, mis amados hermanos, según lo que nos dice la palabra de Dios, es que el Señor Jesucristo dijo que a la verdad que la mies era mucha. ¿Y qué dijo Él? Vaya por favor allá a Mateo, en el capítulo número 9, en el versículo número 36, dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, que eran fatigadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que la iglesia tiene que estar haciendo es estar orando por obreros, estar orando por misioneros. Si usted tiene una carga por un país, mi hermano, empiece a orar por ese país y tal vez Dios lo llame a usted para ir allá. Yo estuve orando por años, pastor, por Cuba. Yo fui pastor 9 años aquí en Monterrey antes de irme a Panamá. Estuve orando, pensando que Dios me quería en Cuba y no. Después Dios me mostró el camino y me dio su voluntad y estuvimos en Panamá por 20 años, hermano. Entonces debemos estar orando por los misioneros, que Dios levante obreros. Hermano, de nada sirve, hermano, tener el dinero si no hay obreros. Entonces tenemos que orar por los misioneros que están en el campo misionero, hermano, porque usted no sabe en qué situación ellos están. Tal vez usted está muy cómodo aquí en la ciudad, pero ellos están en un lugar inhóspito. Ellos tal vez están en el desierto, en la montaña, están en la selva, están en otra parte donde usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Note lo que el apóstol Pablo decía allá en Efesios. Vaya por favor a Efesios en el capítulo 6. La palabra del Señor nos habla el contexto de esos versículos acerca de la armadura de Dios, y cierra esto de la armadura de Dios con el versículo 18, el apóstol Pablo, y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero note: y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del evangelio. Hermano, ore que Dios pueda usar al misionero con poder, que Dios le pueda dar el denuedo para predicar, que Dios pueda ayudar al misionero para hablar el evangelio, y aún el misionero que está en un país donde no habla nuestro idioma, que el Señor le enseñe y le ayude para que pueda aprender el idioma y pueda predicar la palabra de Dios. Hay países, hermano, hay países en los que la gente no te hace caso si no les hablas bien en su idioma. No te hacen caso. Entonces, hermano, hay que orar por los misioneros. Hay que orar por protección para los misioneros. Vaya a Romanos 15, en el versículo número 30 y 31. Romanos 15, 30 y 31, dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, escribiendo estas líneas, el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Roma. Dice la palabra del Señor, dice: ruegos empero, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo
y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en vuestra oración por mí a Dios, que yo sea librado de los incrédulos que están en Judea, y que este mi servicio para los de Jerusalén sea acepto a los santos. Hermano, ore por protección para el misionero. Miren, hoy en día hay misioneros que están buscando el apoyo para ir al campo donde Dios los ha llamado. Y usted no sabe, mi hermano, que esto de ir a buscar apoyo, mi hermano, es difícil. Le voy a decir por qué, hermano. Porque no sabes dónde te va a meter el pastor. Definitivamente debemos estar dispuestos a dormir donde sea. Pero a veces tenemos que pensar un poquito por nuestros niños. Porque nosotros podemos aguantar, pero los chicos a veces no aguantan. Ore por el misionero, que lo puedan atender bien. Ore por el misionero, que Dios le dé la gracia. Ore por el misionero para que Dios le pueda proteger mientras está andando ahí buscando el apoyo y cuando está allá en aquel lugar, hermano. Otra vez, usted no sabe lo que está viviendo el misionero ahorita. Y más ahora con esto de la pandemia, hermano. Tenemos que tener nosotros en mente, mire, cuando se le da una tarjeta, hermano, una tarjeta, cuando se le da esa tarjetita de los misioneros, no es para ponerla en el refri, es para ponerla ahí en el servilletero, y cada vez que usted come, ore por un misionero, porque necesitan de nuestra oración, hermano. Estaba leyendo el testimonio de un misionero. Este misionero estaba en África, pastor. Era médico, pero él tenía que viajar de la aldea donde estaba en bicicleta. Llegaba a un cierto lugar en la jungla, ahí dormía, y a la siguiente mañana llegaba al lugar donde podía recibir su apoyo en el cajero del banco y después comprar provisiones para regresar. Y un día él llega a esa ciudad y encuentra que están golpeando a un hombre y lo dejan ahí herido. Él, siendo médico, le ayuda, y él ve que saca dinero, compra las medicinas, después compra sus provisiones y él se va. El siguiente mes regresa. Y cuando regresa, encuentra a ese hombre que le había ayudado y le dijo: Señor, yo quiero que usted me perdone. Dijo: ¿por qué? Dice: perdóneme porque yo sé que usted me ayudó, usted me curó, pero cuando yo vi que sacó tanto dinero y compró provisiones, dije a unos amigos: vamos a seguirlo porque lo vamos a asaltar y lo vamos a matar. Llegamos donde estaba su tienda y él dijo: ¿pero por qué no me atacaron? Dijo: no somos tan tontos. Había 14 hombres blancos alrededor de su tienda. Él estaba dando este testimonio en una iglesia en los Estados Unidos. De pronto un hombre se levanta y dice: misionero, ¿eso fue esta fecha? Dijo: sí. ¿Usted cómo sabe? Dijo: porque yo me levanté esa mañana con un deseo ardiente por orar por usted. Y empecé a llamar a los hermanos y vinimos 14 varones de rodillas orando por usted. Hermano, necesitan nuestra oración. Las tarjetas no son para tirarse. Las tarjetas son para orar por ellos. ¿Por qué, mi hermano? Porque necesitamos iglesias que estén dispuestas a orar por los misioneros. Qué bendición oír el ministerio que tienen vigilantes. ¿Cómo se llaman los que oran? Imagínense que cada iglesia tuviera ministerio como este, hermano. El primer amigo de la obra misionera es una iglesia que ora constantemente. ¿Ustedes creen que el hermano con una mano podrá cargarlo y moverlo para allá? No, él no puede solo. Eran 4. El segundo amigo de la obra misionera, mi amado hermano, es una iglesia que da fielmente a misiones. Necesito otro amigo de misiones, necesito otro amigo. Aquí viene el amigo de la iglesia que da fielmente. El hermano tiene cara como que tiene dinero, entonces vamos. Vaya a Filipenses, mi amado hermano. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 nos habla acerca de misiones, hermano. Del versículo 10 hasta terminar está hablando de misiones. Encontramos aquí que necesitamos iglesias, hermano, que sean fieles
en dar a la obra misionera. Mire, en esta ciudad, Monterrey es área metropolitana, algunos se jactan diciendo, tenemos no sé cuántas iglesias bautistas. ¿Alguien sabe el número? 500 iglesias bautistas, vamos a suponer. Hermano, eso a mí no me da orgullo, me da vergüenza. ¿Sabe por qué me da vergüenza? Porque cuando nosotros nos fuimos a Panamá, si cada iglesia bautista, que se dice bautista, nos diera solo 50 pesos al mes, no hubiéramos tenido que correr la mitad de México en los Estados Unidos buscando apoyo para ir a Panamá. Necesitamos iglesias, mi hermano, que sean consistentes. La conferencia misionera no es un show nada más, mi hermano. La conferencia misionera se ve cada mes, llegando el apoyo al misionero para suplir sus necesidades. De eso se trata, hermano. El problema es que hoy en día hemos caído en el show de las conferencias. Traen un montón de misioneros y ni siquiera los van a apoyar. He ido a conferencias donde le dan regalos a los misioneros y gastan un dineral y no los apoyan. Con todo respeto, voy a conferencias y me regalan corbatas. Yo tengo un montón de corbatas. Es que de verdad, yo prefiero, escúcheme, yo prefiero que me manden el apoyo cada mes a que me den una corbata. Hay otros que te dan una despensa. Imagínense, el misionero que está de deputation buscando apoyo y le dan su canasta de comida. Está bien, pero hermano, es preferible mejor mandarle al misionero. Note lo que el apóstol Pablo decía ahí en el versículo 10 de Filipenses. Dice, mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, mas os faltaba la oportunidad. Hermano, esto de dar a misiones es para cuidar al misionero. Darle lo necesario al misionero, hermano. Cuando damos a misiones, estamos cuidando del misionero. Y mire, déjeme decirle una cosa. Usted y yo, si hacemos promesa de fe, tenemos que ser fieles. Dice en el versículo 14, dice, todavía hicisteis bien en que comunicasteis con mi aflicción. Hermano, usted no sabe en qué está el misionero metido, pero le llega al principio del mes el apoyo y le ayuda en su problema que tiene. Uno de esos chicos está en el hospital, no tienen ya para comer. Y hermano, es una bendición cuando llega el apoyo. Dice el versículo 16. Porque a una Tesalónica me enviaste lo necesario una y otra vez. Consistentemente. Los filipenses daban consistentemente a Pablo. ¿Sabe? El problema hoy en día es que no somos tan responsables, hermano. Y es una vergüenza. ¿Somos más fieles en pagarle a Coppel? ¿De verdad, hermano? ¿Le tienen a miedo a un abogado que a Dios? Hermano, si nos hemos comprometido en dar, tenemos que dar, hermano. Tenemos que llevar nuestra ofrenda, traerla para que llegue a donde está el misionero. Nota el versículo 17. No que yo busque dádivas, mas busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Hermano, cuando tú das, Dios te va a bendecir, hermano. Y no piense, ya viene la conferencia, ya vienen estos misioneros a pedir. Y siempre en sus cartas, necesito esto, necesito lo otro. Hermano,
tú haces lo mismo con Dios. La mayoría de nuestras oraciones son: necesito, quiero, dame. Pocas veces decimos: Señor, aquí estoy. Te estoy entregando tu dinero, porque no es mío, es tu dinero. Te estoy entregando el tiempo, te estoy entregando mis talentos. Yo no quiero que me des, yo quiero darte. Entonces, fallamos ahí. Dice el versículo 19: mas mi Dios suplirá toda vuestra necesidad según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. He oído predicar a pastores de este versículo y dicen: no, Dios te va a suplir todo, Dios es bueno. Hermano, tiene que ver con misiones. Si das a misiones, Dios te va a suplir. No es que Dios te va a hacer de cajón que te va a suplir todo. No, el contexto está hablando de dar a misiones. Y Dios te va a suplir. Hay garantía de bendición de parte de Dios. Y cada vez que damos, hermano, note el versículo 20: al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por siempre jamás. Amén. Se glorifica el nombre del Señor cuando somos fieles en dar. ¿Cuántos trabajan acá? Usted trabaja, levante la mano. Usted va y le dan un salario. Ok. ¿A cuánto le gustaría que la otra semana le dijeran: pues no te vamos a pagar? ¿Cuántos digan: gloria a Dios, gracias? Patrón, no se preocupe, yo lo hago por amor al arte. No, hermano, ya está usted llamando a conciliación y arbitraje, abogado. Este patrón miserable no me pagó esta semana. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, ¿con quién se quejan los misioneros cuando no les llega el apoyo? Pero, hermano, allá en nuestra iglesia teníamos la promesa de fe. Nuestra última promesa de fe hace 2 años fue $2,500 al mes para misiones. Y si de pronto no entraba en el mes los $2,500, tesorería me llamaba: pastor, así. Les decía: ok, vaya a tesorería general y saque de ahí para pagar a los misioneros. No, pero es que nada. Nos comprometimos con el misionero y tenemos que pagar. Aunque nos quedemos sin luz, aunque nos quedemos sin algún servicio, pero hay que cumplir con el misionero, y lo hacíamos. Las conferencias misioneras que organizábamos era de la tesorería y de un ahorro. No lo sacamos de la promesa de fe. ¿Por qué? Porque promesa de fe santificada es para los misioneros en el mundo. Entonces, hermano, necesitamos el segundo amigo de la obra misionera. Una iglesia que da consistentemente. Tenemos el primer amigo, una iglesia que. El segundo amigo, una iglesia que da, hermano, fielmente. Número 3, vaya por favor, mi amado hermano, a Actos capítulo 13. Quiero que vea el versículo número 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, como Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos y dejándolos ir. Hermanos, el tercer amigo de la obra misionera. ¿Necesito otro amigo de misiones? Aquí está. Adelante, hermano. No tenga miedo. Es una iglesia, hermanos, que ama misiones. Una iglesia que ama misiones. Recuerda, hermano, que la iglesia en Jerusalén no hizo la voluntad de Dios en cuanto a misiones.
la iglesia en Jerusalén, mis amados hermanos, estuvieron ganando almas ahí. En la predicación de Pedro hubo 3,000 salvos. Después en el capítulo 4 hubo 5,000 salvos, ya había 8,000 salvos. Algunos estudiosos dicen que la iglesia bautista en Jerusalén llegó a tener 100,000 salvos. Pero se preocuparon solo por Jerusalén. Y la gran comisión era ir por todo el mundo. ¿Y qué hizo Dios? Dios los esparció. Para el capítulo número 9, la palabra de Dios nos dice, vea el capítulo 9, en el versículo 31, nos enseña la palabra de Dios. Ya había en el capítulo 8 vino la persecución después de la muerte de Esteban, y dice en el capítulo 9, el versículo 31, y las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hermano, ya no era una iglesia en Jerusalén. Ya ahora había iglesia, dice ahí, en Samaria. Ya había iglesias en Judea, no nada más en Jerusalén, en Samaria, en Galilea. Ellos fueron forzados a ir. Y llegan estos predicadores hasta Antioquía. Vea el capítulo 11, en el versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Y los que habían sido esparcidos por la persecución que había sucedido por causa de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Hermano, ya no eran ciudades en Israel. Ya no era Judea, ni Galilea, tampoco era Samaria. Ahora dice que habían llegado hasta, dice la palabra del Señor, Fenicia, Chipre y Antioquía. Después dice, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y algunos de ellos eran varones de Chipre, y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Hermano, llegan a esta ciudad de Antioquía y aquí es donde el Señor empieza a hacer algo extraordinario. Se dice que en los vestigios de la ciudad, en las ruinas, se han encontrado 13 templos cristianos en Antioquía, hermano. Pero no se dedicaron solo a evangelizar Antioquía. Ahí es donde empieza una iglesia prototipo a seguir. Una iglesia misionera, una iglesia que ama misiones, una iglesia que se preocupa por los demás, una iglesia en la cual el Espíritu Santo llamó a los primeros misioneros y ellos estuvieron dispuestos a ir. Pero cuando dice ahí la palabra de Dios que los despidieron, hermano, que los mandaron en el capítulo 13, el versículo 3, cuando dice dejáronlos ir, no está hablando de decir Dios les bendiga, que les vaya bien. No. Eso quería decir que le habían dado todo lo necesario para que fueran. Y hermano, necesitamos iglesias así. En la iglesia en Antioquía se empezó la primera promesa de fe. Esa promesa de fe fue a razón de una hambruna que iba a haber. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ellos prometieron en el capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios: en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, significaba por el Espíritu que había de hacer una gran hambre en todo el mundo, la cual también vino en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron de enviar socorro a los hermanos que moraban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Primera promesa de fe. ¿El motivo cuál fue? La hambruna. Hoy en día la promesa de fe es para suplir la hambruna espiritual de otros en otra parte. Hermano, cada iglesia, yo creo que cada iglesia de nuestro país debería tener un énfasis por misiones.
Deberíamos de hablar misiones, misiones, misiones. Nuestras iglesias en Panamá, gracias a Dios, cada culto hablamos de misiones. Los miércoles la gente ora por los misioneros y la gente sabe quiénes son los misioneros. Y es que, hermano, misiones no es un ministerio de la iglesia, hermano. Misiones es el ministerio de la iglesia. Necesitamos iglesias que puedan apoyar la obra misionera, que amen a misiones, que puedan ser esas iglesias que puedan influenciar todo México, pero puedan influenciar también todo el mundo enviando misioneros. Yo recuerdo, pastor, cuando salimos nosotros al campo, éramos 4 misioneros, 5 misioneros mexicanos yendo al campo. De los 5, 2 nunca llegaron. 3 llegamos al campo. Y sabe una cosa, hermano, fue difícil abrir brecha. Bien difícil. ¿Por qué? Las iglesias decían, no, pero es que no tenemos dinero. Y decían, no, es que esto de misiones es de los gringos. No, es de todo salvo. Ah, pero es que ellos tienen dólares. ¿Y qué? Nosotros tenemos a Dios, el mismo Dios, que le da los dólares a ellos, nos da los pesos a nosotros. Entonces el problema es ese, hermano. Subestimamos lo que Dios puede hacer. Y es increíble, mi hermano, que alguien me diga, somos pobres para dar. Pobres para dar, pero traen un celular de alta gama de 18,000 pesos. Son pobres para dar y de verdad en la tecnología no les duele, hermano. No les duele. Hermano, necesitamos tener iglesias que amen misiones, influenciar a otros con la obra misionera, hermano. Cuando empezamos cada iglesia, pastor, en Panamá, les hablamos de misiones desde el principio. Recogíamos ofrendas. No tenemos misioneros, no, todavía no, pero tenemos plata para cuando llegue el primero. Y empezamos a apoyar misiones. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema es que subestimamos lo que las iglesias mexicanas pueden hacer. Los misioneros americanos, gloria a Dios por los misioneros americanos que vinieron aquí a nuestro país. Gloria al Señor. Pero ellos cometieron un grave error. Ellos decían, pobres mexicanitos no tienen dinero. Ellos no pueden. Solo nosotros en América somos los buenos. No, hermano. Gracias a Dios por mi pastor Daniel Jones. Una inspiración para nuestra vida, una inspiración para el ministerio de misiones, hermano. Él, a través de la Biblia, nos enseñó, misiones es de todos, no nomás de los gringos. Y él siendo gringo. Y hermano, pudimos aprender y empezamos a apoyar la obra misionera. En esta ciudad, en la área metropolitana de Monterrey, no hay pobreza, hermano. No hay pobreza. No te sientas, no, es que yo no tengo dinero. Es que, pastor, yo no puedo dar a misiones porque no tengo dinero. No tengo trabajo. Por ahí andan contratando choferes y ayudantes generales. Usted sale por la calle y ve un montón de letreros. En la Guadalajara está contratando gente. Únete a nuestro equipo. ¿Cierto o no es cierto? O sea, el que no trabaja en esta ciudad es un flojo. Entonces, hermano, es increíble cuando subestimas lo que la iglesia mexicana puede hacer. Hace años, pastor, un amigo me dice, oye, voy a tener una conferencia misionera. Ven, hay un misionero que va a venir. Él es misionero aquí en México y para ver si te invita a su iglesia. Y yo fui a la conferencia y saqué mi tarjetita y le dije, mire, misionero, soy fulano de tal, Dios nos dio una carga para ir a Panamá, me gustaría presentar nuestra carga en su iglesia. Vio la tarjeta y dijo, no, somos una iglesia muy pobre. Así me dijo. Y me salió lo olivo. Y le dije,
Yo no voy a recoger su dinero, yo voy a enseñarle a su iglesia lo que usted nunca ha enseñado. Y me volteé y me fui. 3 meses después me llama. Me dice, quiero hacer una conferencia misionera, quiero que vengas. Y fui. Cuando él me presenta, pastor, él me dice, ¿sabe por qué ese hombre está aquí? Porque me retó. Y hermano, y les dijo lo que yo le había dicho. Y prediqué la conferencia y fue el primer misionero que apoyaron. Fuimos nosotros. Entonces, hermano, no hay que subestimar. 3 no son suficientes, hermano. Primer amigo, ¿quién es? Segundo amigo. El tercer amigo. Pero falta uno. El cuarto. Un misionero dispuesto. Necesito otro amigo de misiones, por favor. Aquí viene el misionero dispuesto. Ahí lo vamos a mandar a África. Se le ve la cara de que quiere ir a África. Hermano, ¿de qué sirve tener iglesias que oran, iglesias que dan, iglesias que aman misiones, cuando no hay alguien dispuesto a ir? Y hermano, déjeme decirle, tenemos en nuestras iglesias la capacidad de gente para ir al campo. Tenemos gente tan capaz, mi hermano. Ahora jóvenes, tan capaces, más inteligentes que nosotros los viejos, pero no quieren. Me encantó el sketch de los niños. Y te voy a hablar a ti, jovencito. Tú estás pensando más en la universidad que en servir al Señor. Si Dios te ha llamado, escúchame, tienes que hacer caso a Dios. Vaya por favor a Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, mis amados hermanos, encontramos el llamado de Isaías. Y cada vez que leo esta porción de la Biblia, me impacta. Cada vez que leo, nada más encuentro cosas buenas y maravillosas ahí. Isaías capítulo 6. Quiero ver algunos versículos aquí. Note el versículo 1. Y quiero hablar, y no solamente a los jóvenes, hermanos, quiero hablar a los adultos. Porque algunos dicen, no, pero es que yo soy muy viejo. Tú no eres viejo para hacer la obra de Dios. No hay vejez. ¿A qué edad Dios estaba usando a Moisés, hermano? 80 años. Y algunos pasan 40 y ya se sienten viejos. Yo apenas crucé. No le voy a decir mi edad. Voy a cumplir, hermanos, 37 años de ser salvo. Acabo de cumplir 51, hermano, y todavía tengo fuerzas. Pero hay algunos jóvenes que andan así. A mí me ganas de dar una patada. Hermano, es que necesitamos gente, mi hermano. Dice la palabra de Dios, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, henchían el templo, llenaban el templo. Dice la palabra de Dios, en el año que murió Usías. Si Dios te ha llamado, tienes que morir a tus planes. He tenido conferencias, pastor, de jóvenes en las que yo hago el llamado para que dediquen su vida para ser predicadores. Y muchos vienen al altar, pero en esa noche hago la invitación a los que Dios no ha llamado para que dediquen su profesión en el altar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no te ha llamado, jovencito, jovencita, tú tienes que irte a la universidad, no ser un flojo. Irte a la universidad, ser un profesional, ganar plata y sostener a los que Dios llamó. Ese es tu trabajo. Ah, es que Dios no me llamó. Ok, vete, sé un médico, sé un ingeniero, un abogado. Si Dios no te llamó, para que traigas tu dinero y lo deposites a misiones, para que esos que Dios llamó puedan sostenerse en el campo. Hay que morir a los planes. Hay que morir a los proyectos. Miren, cuando yo era chiquillo, yo quería ser futbolista, quería ser contador.
y futbolista. Era mi ideal. Yo quería vivir en otro país jugando fútbol y quería viajar como hacen los futbolistas. Y, hermanos, a la edad de 16 años, esos eran mis planes y Dios me llamó a predicar. En lugar después de la prepa irme para la universidad, me fui al colegio bíblico. A los 19 gradué. A los 21 ya estaba pastoreando. Un año soltero. Después mi esposa me conquistó y nos casamos. Y hermanos, ahora a estas fechas, yo digo, yo quería vivir en otro país y viví 20 años en otro país. Yo quería viajar, hermano, he predicado desde Sudamérica hasta Norteamérica. Tengo invitaciones para ir a la India, para ir a Egipto, para ir a Filipinas. Y hermano, déjeme decirle una cosa, hermano. Mis planes los hice a un lado, pero Dios me recompensó haciendo la voluntad de Él. Ahora cuento almas, hermano. No soy contador en una compañía. No tengo una compañía, no estoy en el departamento contable, pero ahora cuento almas. Esta semana, mientras hacía ejercicio, pastor, estaba un muchacho ahí sentado y yo iba con mis audífonos oyendo una predicación y el Espíritu Santo me dice, hey, él necesita a Cristo. Y me tuve que regresar. Y le hablé el evangelio y fue salvo. A mi casa llegó un hombre tocando la puerta diciendo que tenía una necesidad monetaria. ¿Tendrá algo? Le digo, sí, tengo algo. Le di algo, pero le di lo más importante, el evangelio, y fue salvo. Entonces, hermano, tenemos que morir a los planes. Joven, tú tienes que morir a tus planes. Tienes que ser humilde. Nota el versículo número 5. Dice el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Humildad al decir, yo no soy capaz. Pero Dios no llama a los capaces. Dios capacita a los llamados. No solamente humildad, se requiere santidad, dedicación a Él. Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si Dios te llamó, tienes que morir a tus planes, tienes que ser humilde, depender completamente de Él, tienes que vivir en santidad, vivir para Él, separado para Él. Y número 4, tienes que estar dispuesto. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, necesitamos gente que esté dispuesta a ir al campo misionero. ¿Sabe, pastor? Cada vez que voy a conferencias y veo misioneros, oigo testimonios y veo cargas, yo me quisiera ir. Pero no puedo multiplicarme. Pero sí puedo ir con mi plata, con mi dinero. Puedo ir apoyando al misionero. Puedo ir. Hermano, hoy en día necesitamos iglesias como los 4 amigos de misiones. El hermano solo no podía cargarlo. El hermano solo tampoco, ni él. Se necesitan los 4. Cárguenlo. Él es el paralítico. ¿No? Él es el paralítico. Y él lo llevan donde está Jesús. Muévalo para allá. Ahí bájenlo. Hermanos, fueron 4, pero no fue tan fácil. Hubo, y no es porque él es gordo, no. La silla es muy pesada. Déjeme decirle, iglesia, escúcheme.
No es fácil ser uno de los 4 amigos. ¿Por qué? Dice que había tanta gente que no podían llegar donde estaba Jesús. Ninguno de los que estaban ahí dijo, ay, pasen por aquí. Esto de misiones no es fácil, hermano. Algunas veces hay que hacer sacrificio. Algunas de las veces, mi hermano, tenemos que sufrir. Tengo que sacrificar algo de mí porque yo quiero dar a misiones. Y hermano, no es fácil. No es fácil a la iglesia que ora cuando el diablo está metiendo en su mente cosas diciendo, ¿para qué apoyar misioneros si debes la luz? ¿Para qué apoyar misioneros si tienes esta deuda? Y métete a Coppel y vas a comprar más y después lo pagas. No es fácil el estar desembolsando, hermano. Y mire, para dar a misiones no es cuánto das, sino con cuánto te quedas. ¿Qué dio aquella viuda? Todo el sustento que tenía. No es fácil hacer un sacrificio. No es fácil ser consistente en misiones, hermano. Nuestra iglesia aquí en San Nicolás de los Garza, cada culto antes de salir, o más bien, cada culto en la ofrenda, oramos por uno de nuestros misioneros y sus necesidades al recoger la ofrenda. Cada culto antes de salir se pone en la pantalla un país y se ora por el país. No es fácil, hermano, y no es fácil ir. Se lo digo por experiencia. Llegar a un país extranjero y aprender la cultura no es fácil. El choque cultural, hermano. Yo no sé si usted viene de otra ciudad. El choque cultural. En Panamá sufrimos con el choque cultural. Ahora que estuvimos de regreso, pastor, todavía estamos sufriendo con el clima acá. El choque cultural, siendo mexicanos, regresar a México no es fácil. Y ahora Dios nos va a llamar a otro campo diferente completamente de Panamá y de México. No es fácil, hermano, pero sí se puede. Lo más bello de esta historia lo encontramos, mis amados hermanos, en el versículo, vuelva por favor a Marcos 2, en el versículo 5. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿de quién? ¿Del paralítico? La fe de ellos. Dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Eso es lo más bello de misiones, hermano. Lo más bello es cuando Dios ve tu fe y eres consistente. Y el resultado al final, almas yendo al cielo, gente que a lo mejor tú ni siquiera conoces. Ni siquiera conocían al hermano Ricardo, que fue salvo en nuestro ministerio en Panamá. Y usted tiene parte. De eso se trata misiones. ¿Será esta iglesia una iglesia que ora? ¿Será esta iglesia una iglesia que da consistentemente? ¿Será esta una iglesia que ama misiones? ¿Será esta iglesia una iglesia que tiene obreros listos?